Hola, que Dios te bendiga, te habla Nick Vélez y bienvenido a mi canal de YouTube. Y bueno, pues mi querido hermano, continuamos, estamos ya en el tercer capítulo de este libro Por sus llagas, este libro que Dios me inspiró a escribir, pues compartiendo mis experiencias espirituales en mi caminar de evangelización. La misericordia de Dios que me ha permitido contemplar más de 40 años sirviéndole al Señor. Pues quise en ese libro plasmar 50 de miles de testimonios, ¿verdad? Pero 50 testimonios que pues impactaron mi vida y la vida de otros. Y bueno, hoy pues nos transportamos a la República Dominicana, a Santo Domingo, a un sector que se llama Lucerna. Me recuerdo que fui invitado por unas hermanas religiosas a llevar un encuentro de evangelización en el sector de su parroquia. Y me recuerdo que habían utilizado un club deportivo y habían llegado personas de toda esa región. Y hablaba, ¿verdad?, de cómo pues teníamos que tener la seguridad de que íbamos a recibir lo que estábamos esperando. De esas cosas que todavía no se ven, de esas cosas que todavía no son, de esas cosas que todavía pues no han llegado a nuestra vida, pero cómo tenemos que creer, ¿verdad?, de que sí van a acontecer, de que sí se van a manifestar en nuestra vida. Y que pues ese era el paso que teníamos que dar para que pudieran manifestarse, se pudieran hacer una realidad en nuestra vida, que fe era lo que activaba a Dios. Y me recuerdo que empezamos a orar por todos los que estaban ahí. Y al final de la oración yo invitaba a las personas a que pues empezaran a dar gracias a Dios por lo que ellos creían que el Señor les había concedido, ¿verdad?, con esa oración que ellos elevaban. Yo siempre hablo que la autoridad que tiene nuestra oración es la que nosotros mismos le damos, ¿verdad?, que tú tienes que creer en ella, ¿sí? Antes de que Dios pueda creer en ella, tú tienes que creer en ella. Sí, esas oraciones que nosotros hacemos con seguridad, con la certeza que Dios nos escucha, es la que pues van a traer frutos a nuestras vidas. Y yo invitaba a las personas a que le dieran gracias a Dios por las cosas que ellos creían ya tener, ¿verdad?, y que lo hicieran con una buena acción de gracias. Y las personas empezaron a dar gracias a Dios. Y pues yo invité a las personas que estaban seguros de que el Señor había escuchado su oración y que creían que Dios los había bendecido, a que levantaran sus manos. Y me recuerdo que las personas empezaron a levantar sus manos y yo me fui acercando a estas personas. Y adentro de las personas pues había una hermana con lágrimas en sus ojos, ¿verdad? Le dije, hermana, ¿verdad?, pues poniéndome de acuerdo con ella, ¿verdad? La Biblia dice que cuando dos se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se pondrá de acuerdo con nosotros en el cielo. Y poniéndome de acuerdo, ¿verdad?, con esta dinámica que habíamos hecho, pues yo le decía a la hermana, ¿de qué usted cree que Dios la sanó? Y ella pues me dijo, hermano, mi sanación no es para mí. Yo creo que el Señor llegó a mi hija que está en mi casa en este momento. Ella tiene un tumor en su oído y a causa de ese tumor ella no puede escuchar. El tumor lo tenía detrás de su oreja izquierda.
Y ella decía, pero yo creo que el Señor fue a visitarla cuando estábamos en la oración. Incluso en la oración yo vi a Jesús tocando el oído afectado. Y yo creo que el Señor la sanó, y hoy doy gracias a Dios por el milagro que hizo en mi hija. Algunos pues quizás pensarán, pero ¿cómo uno se atreve a hablar de esa forma? ¿Verdad? Uno es un atrevido expresarse de esa forma, y quizás creemos, ¿verdad?, que no debemos dar gracias hasta que no lo tengamos. No debemos dar gracias, ¿verdad?, hasta que no lo podamos ver, hasta que no se pueda tocar. Y pues aquí en Estados Unidos dicen que no se pueden contar los pollitos hasta que no nazcan, pero en la fe es diferente. En la fe uno los cuenta antes de nacer. Jesús incluso dijo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, que todo lo que tú pidas en la oración, creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Y bueno, pues la hermana pues estaba segura de que Dios había escuchado su oración, de que Dios se había manifestado en el tumor de su hija. Y bueno, me puse de acuerdo con ella. Ambos empezamos a darle gracias a Dios por el milagro que había recibido su hija. Yo le decía, gracias, Señor, porque la visitaste, pusiste tu mano sobre su oído y ya, Señor, la sanaste de ese tumor. Y ella pues llorando daba gracias de felicidad, y yo le dije a ella, yo sé que usted va a dar testimonio de su fe. Y bueno, pues terminamos el evento. Fue un día maravilloso. La hermana no esperó de que la gente se salió corriendo. Vivía como a 2 o 3 cuadras de donde estaba ese club deportivo, y fue corriendo a su casa porque pues quería ver lo que Dios había hecho. Ella quería ver el fruto de su oración. Y bueno, pues cuando entra por la puerta, lo primero que ve es a su hija con su mano en su oído, quejándose de un dolor. Y se le acerca y la ve a ella llorando, y le dice, ¿qué te pasa, hija? Y ella le confiesa, no, mamá, es que desde hace 2 horas he estado sintiendo un ardor, algo que me está picando en el área de mi oído, y una molestia ahí. Y ella le dice a la hija, es que hace 2 horas yo estuve orando por ti, y yo le pedí al Señor que te sanara, y él le dice, mamá, es aquí donde me toca, y donde me molesta. Y cuando se tocó el tumor con su mano, el tumor se le despegó del lado de su cuerpo donde lo tenía. Imagínate eso, un tumor despegarse. Pues en ese momento la niña empezó a escuchar perfectamente. Este testimonio sirvió para evangelizar, ¿verdad?, todo aquel lugar de Lucerna, que ese fue el propósito de aquellas hermanas. Hacer este evento era para evangelizar, para que todos los de esa barriada, de ese barrio, pues creyera en nuestro Señor Jesucristo. El testimonio sirvió con ese propósito. Mucha gente fueron tocadas, mucha gente se convirtieron al Señor. Sabes, mi querido hermano, a veces nosotros limitamos a Dios, ¿verdad? Porque si no está, ¿verdad?, en nuestra lógica, si no está en nuestro conocimiento, si no está en la forma como nosotros ya nos hemos formado, o en el formato de vida que nosotros vivimos, en la estructura el cual tenemos, pues creemos que no puede acontecer. Y a veces limitamos un Dios que no tiene límites. La Biblia dice que para Dios todas las cosas son posibles. Yo te invito a que tú lo dejes ser Dios, a que tú lo dejes hacer lo que Él puede hacer. Sí, hoy, mi querido hermano, quítale los frenos que le has puesto, déjalo que Él sea, y tú verás lo que Dios va a alcanzar en tu vida, lo que va a lograr en tu vida. Hoy yo oro en este momento para que Dios se manifieste en tu vida,
para que aumente tu fe, para que tú puedas creer que para Él nada es imposible. Yo te pido, Señor, que hoy te glorifiques en la vida de cada uno de mis hermanos, que hoy sanes al que está enfermo, que liberes al que está atado, y te pido, Señor, suplir las necesidades de cada uno de mis hermanos. Que hoy, Señor, nuestros prejuicios no afecten, Señor, lo que tú puedes lograr y hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido esto. Que Dios te bendiga. Hermanos, pues espero que este programa haya sido de gran bendición en tu vida. Te invito a que evangelices. Sí, vamos a compartir esta bendición con otros. Sí, vamos a compartirlo, decirle a tus amistades, a tus amigos, a tus familiares, mira, suscríbanse a este canal. Sí, mi querido hermano, yo sé que no se van a arrepentir y todos te van a dar las gracias por haberlos invitado. Aquí les dejo estos otros videos para que ustedes puedan disfrutarlo también. Que Dios les bendiga.